Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Hoy vamos a viajar hasta finales de la década del 70 para recordar un episodio que tal vez no engalana las revistas más gloriosas del deporte argentino, pero tienen un toque hasta romántico. Vamos a hablar de Platense. Ya nombrar a Platense es hablar de un barrio, de una identidad, de una historia y de una historia vinculada a la primera división y a salvarse arañando muchas veces. Y vamos a hablar de Platense de 1979, de aquel cuadrangular histórico. Ya llegaremos hasta ahí, pero vamos por el principio. Platense había ascendido en 1976. En el 77 se había salvado ganándole en la cancha de San Lorenzo por penales a Lanús 8-7. Y en el 78 se había salvado en la última fecha frente a Chacarita. Por lo tanto, venía penando desde su regreso a la primera división. Las expectativas para 1979 no eran las más auspiciosas y de hecho lo confirmaría el desempeño del equipo en la fase regular hasta llegar a aquel inolvidable cuadrangular de 1979. Platense venía de volver a primera en el 76, ganando el hexagonal por el ascenso, desplazándolo a Lanús. En el 77 le gana por penales ese increíble partido en la cancha de San Lorenzo, en el viejo gasómetro Lanús. 22 penales, erraron 7 entre los dos equipos. En el 78 se salva del descenso en la última fecha en la cancha de Chacarita, mandando a Banfield al descenso. Y en el 79 ya parecía que el equipo se iba. Fue muy complicado porque era un plantel de casi 45 o 50 jugadores. Era una cosa muy insólita eso. Y bueno, se fue complicando. Había un buen plantel, unos buenos jugadores, pero bueno. No era un equipo para ilusionarse, era un equipo para salvarse del descenso con suerte. Pero no había promedios, porque los promedios lo hubieran condenado a Platense. Se había traído muchos jugadores, o sea, muchísimos jugadores habían venido ese año. Hicimos una pretemporada muy larga en Córdoba, 21 días duró la pretemporada, o sea que físicamente estábamos hechos un avión. Pero no anduvo el equipo, ¿viste? No se pudo conformar bien, muchos profesionales había. Y bueno, y se terminó mal el torneo ese, así que por eso te digo que éramos candidatos a irnos al descenso seguro. Era un equipo que trataba de defenderse con lo que podía, una defensa limitada, un mediocampo que no podía tener la pelota y una delantera que tenía poco gol. O sea, el campeonato fue muy malo. No tiene explicación, ¿viste? Cuando un equipo anda mal y quiere salir del pozo y peor, vas, empatás. Pasa ahora mismo en algunos equipos, ¿viste? Y bueno, a nosotros nos pasó eso. La expectativa del equipo era superar lo que se había hecho. Y bueno, se arrancó mal y bueno, después terminó en ese campeonato, ¿no? De 4 se salvaba 1, simplemente, los otros 3 descendían, así que era a matar o morir. Había ganado 2 partidos de 18. Eran 2 zonas del Metropolitano. Platense le ganó los 2 partidos a Unión, de local y en Santa Fe. Le empató a River en el Monumental, que River ganó de punta a punta el campeonato. Y en la cancha de Atlanta, porque todavía no había inaugurado el estadio Vicente López, perdió con River 2-1 por un gol de Alonso en el último minuto. O sea, le hizo una fuerza bárbara al campeón. Una cosa rara. Y llegaba como el peor de todos, porque estaban Atlanta y Platense, Chacarita y Gimnasia. Eran los 4 peores equipos. Sí, ya era costumbre, pero bueno, nosotros teníamos la expectativa de salvarnos, porque sabíamos que siempre cuando se llegaba a esas instancias, el equipo daba poco un plus más. Entonces queríamos salvarnos. Todos nos daban a nosotros como condenados que no íbamos al descenso. Nosotros estábamos convencidos que no nos íbamos. Nos metió en la cabeza, nos inculcó en la cabeza el Polaco Cup que nosotros éramos los mejores. Y para ser los mejores lo teníamos que demostrar en la cancha. Las charlas del Polaco Cup, donde él nos decía sobre esto, que él ya lo había vivido, que bueno, que mejor que lleguemos así, porque todos nos daban descendido a nosotros, entonces era donde podíamos sacar alguna ventaja. Nos daban muertos, o sea, nosotros estábamos descendidos ya. Después peleaban los otros 3. Nosotros éramos el primero, después el que supuestamente decían que se salvaba era Gimnasia de Esgrima, y después podían pelear Atlanta o Chacarita, así que bueno, eso también nos ayudó a nosotros para llegar de banca y bueno. Estábamos complicados porque nos daban por muerto, éramos fija que nos íbamos al descenso, pero armó un equipo muy fuerte, muy unido, era un grupo muy unido, que eso fue fundamental. ¿Qué vamos a ascender? No te digo la palabra, ¿no? Pero
era para decirle la verdad. Y bueno, y así fue. Nos daba más fuerza, porque nosotros estábamos convencidos que los 3 equipos, como bien decías vos, los 3 equipos que estaban nunca habían peleado el descenso y nosotros estábamos acostumbrados a pelear el descenso. Y eso es muy difícil, no es fácil, ¿eh? Es más difícil pelear el descenso que pelear un campeonato. Atlanta, que no jugaba en la B desde el 56, 23 años. Chacarita, que no jugaba en la B desde el 59, 20 años. Y Gimnasia, que no jugaba en la B desde el 52, 27 años. Además, cuando vos decís El Bosque y San Martín, no solo los hinchas la pueden pasar mal, lo podían pasar mal, sino los jugadores. Todos los equipos ofrecían premio extra. Y Platense no tenía un peso. No tenía un peso. Y Platense sale a la palestra y dice, yo doy el doble de que da Chacarita, Gimnasia, Atlanta. Y nosotros jugamos pensando en eso, pero más en salvarnos. La anécdota cuál fue, nunca cobramos ese premio, pero la satisfacción nos quedó en salvarnos del descenso. Yo tuve la suerte de tener varios técnicos. Yo tuve la suerte de tener a Menotti, a Lorenzo, a Ángel Tulio Sof. El polaco fue distinto. El polaco tenía todo lo que necesita un jugador para triunfar. Y aparte la parte humana. Era fuera de serie. Cap, yo estoy muy agradecido porque fue el que me hizo debutar a mí en realidad. Armaba bien los grupos, bien, los unía. También se entrenaba mucho, por ahí jugabas contra un equipo y él sabía cómo iba a jugar, qué era lo que iban a hacer. Excelente entrenador, armador del grupo porque se la jugó con algunos muchachos que no venían jugando, se la jugó firme, y bueno, nada, salió adelante con todo eso, con la preparación física que habíamos tenido a principios de año, y bueno, y me parece importante que armó el grupo, lo unió mucho al grupo y fue fundamental el polaco. Un técnico sencillo, además franco con los jugadores lo respetaban y tuvo que hacer una mezcla forzosa entre un par de veteranos que había y los chicos del club. Platense en esa época tenía muy buenas inferiores y eso se notaría mucho en los años 80. Ya se había ido Mullones de técnico y había venido el Polaco Cup, los últimos partidos del torneo. Y ya empezó a armar, a diagramar más o menos cómo iba a ser el equipo que iba a jugar el petit torneo. Así que más o menos se veía un cambio en el equipo, habían dejado ir muchos jugadores, habían rescindido contrato muchos jugadores del plantel profesional y quedábamos los que quedábamos. Cuando vino el Polaco Cup cambió algunos jugadores de puesto, había armado y teníamos, bueno, como a Petty, a Miguel Ángel Juárez, y Pessoa mismo también, que le tiraba la pelota y la sabían frenar y avanzábamos mejor. Más tipo pelotazo jugábamos un poco, pero con Petty había que tocar porque él era habilidoso. El fútbol a veces se necesita una renovación, se necesita un golpe y bueno, después tuvimos la suerte de encontrarnos con un monstruo que fue el polaco, que fue el artífice de todo ese campeonato. No sé, parecía que entramos en ese petit torneo y parecía que era otro equipo. Otro equipo era. Y el técnico tenía una palabra que era, todos los técnicos tienen una y había que darle dinámica. Y tenía razón, yo coincidía con él. Hay que darle vida a esto, muchachos. Si no le damos vida, no va. Y bueno, a mí, por lo menos personalmente, me quedó grabado eso. Jugaban bien, tocaban bien, la defensa bien parada, como él quería. Y los volantes hacían desastre, caso Petty. Y bueno, no había forma como pararlos. Y nosotros arriba contentos. Mucho misterio ahí no había.
¿Viste? Jugábamos bien, no llegábamos tanto, ¿viste? Porque ellos no nos llegaron, pero nosotros tampoco llegamos mucho. Pero cuando llegábamos un poquito, medio lastimábamos, ¿viste? Yo había debutado en primera 4 partidos antes. Yo no venía jugando. Yo era suplente de Daniele. Y cuando ya estábamos prácticamente por irnos al descenso, empecé a jugar yo de titular. Ahora lo podemos contar porque nos salvamos del descenso, pero nos salvamos del descenso jugando medianamente bien. No es que ganamos y jugábamos mal, o no tenían en un arco. Jugábamos bien.